Muy buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a una nueva sesión del Seminario de Matemáticas Aplicadas. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la licenciada Denise Gárnica, la cual nos viene a presentar una plática titulada Panorama de las representaciones 3D del modelado geométrico, enfoques híbridos y neuronales. Denise, la licenciada Denise Gárnica Sánchez, egresó de la licenciatura en Computación Matemática en la Universidad de Guanajuato y actualmente cursa la maestría en Ciencias de Computación en el CIMAC. Su investigación se centra en la reconstrucción de escenas dinámicas mediante 4D, Gaussian Splitting, con el uso de modelos fundacionales como BGGT para obtener geometría 3D a partir de imágenes. También colabora en un proyecto de generación de mallas urbanas en conjunto con la Universidad de Plymouth y el de Barcelona Supercomputing Center. Ha participado en el Summer Geometry Initiative del MIT y en el Obvious Undergraduate Summer Research Program de la Universidad de Toronto, explorando distintos enfoques matemáticos y en geometría computacional usando representaciones 3D. Bueno, adelante los dejo con la licenciada Denise. Bueno, buenas tardes. Yo les vengo a presentar lo que es el panorama de las representaciones 3D. Como muchos se habrán dado cuenta, últimamente cada vez se le exige más a las computadoras y a los diseñadores tener estas representaciones 3D, ya sea para que en el mundo visual que queremos ver en las computadoras sea cada día más realista, así como también queremos que la computadora entienda más de nuestro mundo 3D. Y pues por supuesto esto también para hacer muchas simulaciones para ver que pase algo en la computadora antes de lo que pasaría en la vida real y hacer todas estas representaciones. Pero la computadora no ve todo esto de la misma manera. Cada forma en que usamos estas interpretaciones, la computadora necesita procesarlos de distintas maneras. Entonces yo les voy a presentar como los enfoques más comunes de estas representaciones, sus ventajas y desventajas y algunos, pues sí, usos comunes. Ahora, primero vamos a ver un poco como de motivación, de cosas en que seguramente ustedes han visto que se usan las representaciones 3D. Primero, y creo que de los más obvios, los videojuegos. Antes los videojuegos solían ser en píxeles 2D, pero hoy en día prácticamente todos son mallas 3D. En la animación, igual antes se dibujaba mucho a mano, hoy en día tenemos estos modelos 3D y sobre todo estos modelos híbridos entre dibujar y 3D. Y los efectos VFX, hoy en día los actores ya no es como antes que se les ponían ser, sino creo que casi todos están acostumbrados a estar en pantallas verdes y azules. Y tenemos lo que son simulaciones, ya fuera de las cosas que son visualmente bonitas, podríamos ya ahora sí ver como cosas, pues sí, más como de lo que la actividad de uso. Podemos hacer un montón de simulaciones y para eso también necesitamos que la computadora entienda qué está pasando en 3D. Y eso también para experimentación. Casi cualquier empresa tiene como su apartado de experimentación en 3D, sobre todo para lo que aerodinámica, carros y pues muchos otros tipos de experimentos, incluso arquitectura, ingeniería civil, todos necesitan igual su modelado 3D. Para la medicina, es bastante común para que la computadora interprete cómo funciona nuestro cuerpo, necesitamos tener ciertos escáneres 3D. Y lo que mencionaba de que cómo las computadoras nos interpreten en nuestro mundo, pues los sensores, ya sea lo que carros autónomos, que ahorita está muy sonado, o incluso los robots aspiradora, que también hoy en día cada día son más comunes, también necesitan tener una idea de cómo está distribuido el mundo. Y pues por último, que seguramente igual han escuchado, las impresiones 3D, ¿no? También la manera que la computadora tiene que saber en qué lugares imprimir y en qué lugares no. Entonces todos estos son algunos ejemplos que seguramente ya habían escuchado y visto, y algunos tienen cosas en común y otros son bastante diferentes entre ellos y vamos a ver como un poquito de, tal vez no de todos, pero de las maneras más comunes de ver. Ahora, el primero que les voy a presentar es el voxel. Estoy segura que la mayoría de ustedes están familiarizados con los píxeles, seguramente han comprado alguna pantalla por su resolución en píxeles o una cámara por su resolución de megapíxeles, y así como igual tenemos el píxel que puede tener su color y otras propiedades, se pasa igual al mundo 3D, lo que se le llama el voxel. Y eso igual almacenan color, densidad y propiedades del material. Y pues sí, simplemente, por ejemplo, este sería como un círculo en 2D y aquí sería una esfera en 3D, voxeles. Ahora, tiene varias ventajas, que es bastante sencillo y por lo mismo de que la mayoría de nosotros ya estamos familiarizados con cómo funcionan los píxeles,
después ver un mundo en voxeles es bastante intuitivo. Y también es bastante útil para datos donde el escáner ya aparece pues, de esta forma naturalmente. Ahora, un problema bastante grande con los voxeles es que, por lo mismo de su representación, aumenta cúbicamente los requisitos de cómputo y memoria. Y aún así no se suelen ver lisas como nos gustaría. Por ejemplo, aquí cada vez pues aumentando pues la densidad de voxeles y aún así todavía no se ve este diseño liso que quisiéramos, lo cual puede ser bastante costoso el uso computacional. Estoy segura que varios de ustedes han estado familiarizados con un mundo de voxeles, incluso muchas horas de su vida. Yo sé que no todos, pero muchos han jugado Minecraft. Ese creo que es uno de los ejemplos más fáciles de que muchos han estado familiarizados con un mundo de voxeles, que tal cual, pues sí, es acomodar cajas, cada uno tiene color, textura y propiedades. Y bueno, la otra cosa que es bastante común es en las imágenes de escáneres de MRI. Pues en este ámbito médico, los escáneres de cerebro, pues tal cual hacen una imagen 3D por voxeles, y eso es lo que tenemos, podemos irlo viendo por capas. Si les interesa ese tipo de temas, incluso hay un profesor que tiene como su área de investigación en MRI, y hay una clase de eso que se las recomiendo mucho, de imágenes biomédicas. Pero sí, este es como de los usos más comunes en medicina. El trabajar en voxeles, igual importa mucho la resolución y las propiedades de cada uno de estos. Y también en otro es los tejidos, que igual es otro, escáneres bastante similares, pero los tejidos del cuerpo también se suelen pues, interpretar en voxeles. Entonces, cualquier persona que haya estudiado algo relacionado a biomédicas normalmente sabe trabajar con escáneres y voxeles. Y bueno, el siguiente representación 3D también bastante famosa, que son los point clouds, que básicamente queremos representar pues, la superficie externa a través de puntos. Solamente se definen por puntos y sus coordenadas, se pueden incluir otra información adicional, como lo que es igual el color, la intensidad o los vectores normales de cada punto. Ahora, estos son bastante escaneados a través de, sobre todo, estas tres formas, que es los LIDAR, la fotogrametría y las cámaras de profundidad. Esta imagen que se ve aquí son los escáneres LIDAR, que es una pues, manera bastante común que se usa, que tienes un carro que dispara como sensores láser, y entonces se puede detectar profundidades para ver qué tan lejos está el objeto. Y entonces de esa manera se suelen escanear las ciudades para tener estas mallas 3D. Se pueden hacer a través de carros, o también hay otras maneras de hacerlo que ahorita vamos a ver. Pero, ok, tiene varias ventajas que son ventajas y desventajas a la vez. La primera desventaja, pues, que es bastante notoria, es no describe la superficie. Tenemos esta nube de puntos y nosotros podemos ver que es una silla, pero realmente no tenemos como las propiedades de una silla. O sea, si quisieras ponerlo en un mundo 3D, dirías como, y quisieras que un personaje se sentara ahí, es en dónde se detiene y en dónde no, ¿no? Y pues esto de la información de la conectividad y que no tenga estos datos volumétricos es una ventaja y desventaja. Por un lado, esto hace que sean de bastante fácil generación y manipulación, pero pues ya les había mencionado algunas de sus desventajas. A la vez, el que sea tan ligero en su guardado, nada más estás guardando los puntos 3D, lo ha hecho bastante útil en modelos generativos para generar nuevas mallas. Y nada más como algunos pequeños datos curiosos, nuestros teléfonos realmente solo están viendo point clouds cuando nos toman los sensores. Realmente hacen eso, tienen una malla de escáneres que proyectan y pueden ver así la profundidad de objetos, o si alguno sabe el Face ID, también básicamente es un escáner que hace point clouds y ve la profundidad de nuestros rostros para detectar si somos esa persona en el Face ID. Igual los escáneres para todas estas representaciones 3D de pues sí, o sea, que queremos escanear un objeto, igual son point clouds. Y la otra manera que mencionaba, que se suele hacer como estudios de topografía de, pues sí, del terreno, es a través de point clouds. Igual se quieren, ya sea un avión con láser o los satélites que ya tenemos, igual lanzan un láser y podemos ver profundidades y así lograr hacer estas imágenes. Pero bueno, ahora vamos a pasar al siguiente, que son los meshes. Esa es igual de las más populares, sobre todo si alguna vez han estado involucrados en lo que es el arte y la animación. Esta es de las primeras que se van a topar. Y es que son bastante simples, entonces hacen un buen balance entre de simplicidad y utilidad. Y porque igual pueden ser bastante expresivos. En un mundo de animación, o sea, si entran al ámbito de la animación, van a ver cosas de este estilo, que es, tienen su malla y como de ciertas partes que se mueven.
Entonces, estas son las partes de lo que es la point cloud. Por un lado tenemos los vértices, que estos los vértices, si lo pueden ver, es básicamente las point clouds. Y luego, en un archivo de que tiene una mesh, tienes tu título, que es las coordenadas de tu point cloud, que es 3D. Después de todas tus posibles coordenadas de vértices, tienes numerados como de, ok, ahora voy a unir el punto 0 con el punto 1, y eso hace una edge, y así juntas todos. Y después de eso vas a tener, debajo de todo eso, archivos donde te dice, ok, ahora la edge 0, 1 y 2 las vamos a unir y van a ser la primera cara. Y así te hace tu space para después llegar a tu superficie. Entonces, como pueden ver, es mucho más pesado, o sea, literalmente es ya al menos 3 veces más pesado que lo que era la point cloud, pero aún así no es tan pesado como otros archivos, por eso es un buen balance. Y hay dos tipos principales de point clouds, que es el triangle mesh y el quad mesh. Que pues básicamente es eso, no quieres unirlos de una manera aleatoria, sino que quieres que todos sean uniformemente la misma figura, y entonces lo más común es o los unes en triángulos o los unes en cuadrados. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, y normalmente eso depende del estudio del que estés trabajando o para qué lo quieras. Y pues nada más, igual como dato curioso, el primer objeto escaneado en la vida real fue un Volkswagen, un Bocho, y lo que hicieron fue tal cual dibujar para después medir y así poderlo representar en la computadora. Se hicieron como este proceso. Y pues sí, es la representación más común y más fácil de usar en la mayoría de las aplicaciones, pero es muy difícil capturar en la vida real. O sea, si queremos pasar a hacerlo un objeto de la vida real, por ejemplo, tan solo pasar de una point cloud a una mesh, tendrías que definir cada punto cuál se une con cuál, lo cual puede ser bastante tardado. También las meshes se pueden aproximar geometrías complejas dependiendo de cuántos vértices uses, cuántas caras uses. Pero esto tienes que generar un balance entre cantidad, pues de qué tan complejo quieres que sea tu figura y qué tanta información quieres guardar para que no sea demasiado pesado para la computadora. Y esto nos genera dos áreas de investigación dentro de tan solo este pedazo de las mesh, lo cual es las subdivisiones y las simplificaciones. Las subdivisiones se hicieron bastante famosas alrededor del 95 por una película que tal vez han visto, lo cual es Toy Story 1. En Toy Story 1 fue de los primeros modelos que tuvieron esa idea de las subdivisiones, que básicamente es un algoritmo para en qué puntos tienes que dividir tu malla para hacerla más lisa y cuáles puntos tienes que mover para que realmente sea expresivo. Ese algoritmo más común se llama Catmull, que es el fundador de Pixar, además de Steve Jobs, el cual pues era una persona que era un computólogo, que le gustaba mucho el arte y por eso empezó a hacer todo este tipo de algoritmos. Y la otra parte que les mencionaba, las simplificaciones. Si tienes una mesh demasiado compleja, pero realmente no la necesitas, ¿cómo simplifico y uno mis vértices de tal manera que sea pues tan simple como quiera? Incluso, por ejemplo, en animaciones, si es un objeto muy a lo lejos, no necesitas ver todos los detalles porque de por sí no lo vas a ver. Entonces quieres un buen trade-off entre qué cosas simplificar y qué cosas tener detalles. Y eso también es una gran área de investigación, el cómo simplifico qué de una manera eficiente. Igual las meshes han hecho que tengan su propia geometría, porque como les mencionaba, también se suele guardar normales y otros pues, objetos geométricos que están creados para la geometría continua. Y entonces uno que se podría preguntar, ¿cómo rayos calculo la curvatura de una figura que es así? En teoría, pues con nuestros conceptos de geometría normal no se puede, ¿no? Entonces se crea todo lo que es la geometría diferencial discreta para el estudio de esto. Por ejemplo, hay dos maneras que puedes generar tus normales. Puedes tan solo agarrarte tu plano y generar la normal de este pequeño plano, lo cual, al momento de reflejar la luz, porque con las normales hacemos el cálculo de reflejar la luz, se va a ver diferente a que si calculas la normal, que se llama cálculo de normales por vértices, y eso refleja diferente. Ahorita se los voy a mostrar. Y pues entonces todo este estudio es para ver curvatura, normales y otras propiedades que puedas generar de tu malla. Y esto es de como que les mencionaba, de lo más usado en animación y gráficos. Todo el proceso para animar algo suele ser, el pipeline suele ser, primero tienes un diseñador de personaje que te suele hacer varios dibujos de tu personaje en varias posturas, y después tienes unas personas que son especialistas en modelado, que te hacen tu personaje en un modelado mesh.
Luego existe otra cosa que se llama el rigging, que es básicamente alguien hace la física de hacerle un esqueleto geométrico por dentro para decir, ok, si esta parte se mueve, entonces se va a mover la pierna. Y luego ya existe el animador que dice como de, ah, ok, ya está el esqueleto y yo lo quiero mover de esta manera. Entonces todo el proceso es pues bastante largo y por eso se necesita tanta gente. Y, por ejemplo, la persona que hace, o sea, la persona que esculpe ese tipo de meshes, normalmente el proceso se ve algo así. Uno de los programas más usados es Blender, que, bueno, tal vez por la cámara no se nota tanto, pero esto, básicamente todos son mallas, y ya Blender está optimizado para que puedan ellos mover como si fueran pinceles el esculpir. Ahora, nada más les voy a mostrar rápido una malla en un programa de, un programa bastante famoso que es SmeshLab. Es una vaquita. Esta es una vaca bastante famosa, de hecho, en el ámbito de las mesh. Se llama Spot. Y, por ejemplo, pueden ver aquí, o sea, en este programa podemos recalcar los vértices. Aquí nos dice cuántos vértices tiene, que son 2900. Podemos recalcar, pues sí, las aristas para que veas cada cara. Y luego lo que les mencionaba de que hay dos tipos de normales que se pueden usar. Primero, si viéramos la figura sin calcular sus sombras, se vería así. Ahora, si las queremos calcular usando sus normales de cara, se ve así. Y si queremos usar sus normales por vértice, se ve así. ¿Ok? Y, a ver, nada más. Ahora, por otro lado, cuando se le quiere agregar una textura, normalmente las texturas se ven así, es una imagen PNG, que cuando la aplicamos ya se ve así. Igual, todo esto de que les mencionaba del estudio geométrico que se hace para hacer la relación entre un mapa 2D a poder ponerlo en una mesh, igual tiene como toda su ciencia detrás. Y también aquí este tipo de programas ya te dejan hacer varias cosas como calcular la curvatura. Ahora, este tipo de programas ya vienen, o sea, los algoritmos ya están prediseñados. ¿Es open source el Mesh? Sí, MeshLab es open source. Y puedes aplicarle, por ejemplo, aquí te viene tu curvatura por este método con esta forma de color, y entonces te muestra pues sí, a ver, cierro esto. ¿En qué lados, por ejemplo, está como para adentro, para afuera, o es más plano? Todo este tipo de cosas en MeshLab las pueden usar si les interesa. Y bueno, eso es nada más como, esa es una de las herramientas que más se usan. Como les mencionaba, Blender es más como para lo que usan los artistas, y bueno, al menos yo lo que estoy más familiarizada es con MeshLab, que se usa más como para investigación. Pero sí, o sea, las meshes se usan en muchos programas, va a haber muchos más programas. Blender también es open source, pero hay otros programas de paga donde se suelen usar. Ahora, el principal problema con las mesh es que pueden ser lo que se llama non-manifold, es decir, que presenta aristas compartidas de una manera ambigua, lo que impide definir la superficie y su orientación. Entonces puedes tener problemas de este estilo. Si tu mesh se ve así, muchos de los cálculos no van a ser posibles de hacerse. Igual si tienes huecos, tu mesh tiene huecos, igual como que es bastante complicado el cómo lidiar con ellos. Entonces igual existe todo este estudio de topología para las meshes. Ahora, hasta el momento hemos visto estas tres, y nada más para que vean la comparación de cómo verías el mismo objeto. Este también es una malla bastante común, se le conoce como el Bonnie de Stanford. Es el polycloud, el voxel y las mesh. Nada más para que vean la comparación. Y ahora la siguiente, que sería la Signed Distance Function. Esta es una función continua que nos permite representar una superficie asignando si algo es la distancia a cada punto, o sea, de la superficie. Entonces representas como negativo todo lo que está dentro, positivo lo que está afuera, y todo lo que está en el nivel 0, pues es realmente tu superficie. Ahora, como lo que está en el nivel 0 es tu superficie, realmente no la tienes de una manera explícita, por eso se le conocen como representación implícita de las mallas. Y esa es bastante útil para experimentos, sobre todo es bastante sencillo hacer el merge y división.
de este tipo de representaciones, porque realmente pues, o sea, tus funciones de decir que algo está más cerca entre objetos es bastante fácil hacer merge. Y esto se usa bastante para dinámica de fluidos y objetos deformables. Otra manera en que se usa bastante, implícitamente dentro de la impresora 3D. Sí, bueno, si han usado una impresora 3D, normalmente le pasan una mesh, pero implícitamente la convierte a una side system function, porque lo que mencionábamos, en nivel 0 es donde le tocaría imprimir a la impresora 3D. Entonces, esto es lo que internamente usa. Ustedes les pasan una mesh y después sale una side and distance function internamente. Como les mencionaba, por lo mismo, se usa bastante para el estudio de colisiones, para, pues sí, para ver dónde chocaron un objeto, y entonces también esto se suele usar bastante en videojuegos para que dos objetos estén colisionados. Igual si alguna vez han usado un motor de creación de videojuegos, lo que más se suele usar es una caja, porque es más simple detectar, pues o sea, hay muchas funciones ya implementadas para cajas, a que cuando las hay para objetos un poco más extraños. Y por eso hay veces que cuando juegan o hacen algo, dicen, ah, no me dio, pero es que sí lo detectó como colisión porque le dio la caja de colisión. Ahora también se ha hecho para simulaciones de ropa, porque igual es como entre colisión y la ropa pareciese como fluido no fluido, ¿no? Ahora el siguiente, este es NERF, que es una de las cosas más famosas recientemente, yo creo que lleva ni 5 años, es el Neural Reliance Field, y aunque no lo parezca, este es el resultado de ver una NERF, aunque parezca un video, y es codificar la representación volumétrica en una red neuronal para ver nuevas vistas. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente tú tienes un objeto, le tomas varias fotos desde varios ángulos y el resultado se va a ver pues así. Y tú puedes pues, mover la cámara a distintos ángulos. Y esto está bastante divertido porque generas vistas que no existían. Es decir, si tú tenías nada más unas 5 fotos, ahora puedes ver la vista de intermedio. Ahora, este es el timeline básico, que básicamente tú tienes tus distintas imágenes, le pasas la posición y la dirección, y eso pasa por una red, para que entonces para cada rayo defina cómo debería ser el color de cada píxel. Ahora, como se puede imaginar, bueno, primero genera una representación continua por lo que veíamos, genera las nuevas vistas, y también ha sido bastante útil porque sí genera las transparencias, los reflejos, las sombras suaves, o sea, se ve bastante bien, y almacena los pesos de la red. Eso es lo que realmente tienes, o sea, tú tienes o sea, si ya tienes un modelo entrenado a cierta imagen, lo que guardas son los pesos de la red. Pero es un entrenamiento bastante costoso, requiere de muchas muestras para así tener todas las vistas, o si no podría tener ciertos errores. Es difícil de editar porque cómo editas una red, o sea, los pesos de una red, y pues realmente igual como los point clouds, no tienes la superficie explícita, no puedes definir colisiones, no puedes definir muchas cosas que quisieras, pero te genera unas vistas bastante cool. Y ha sido bastante usado para visitas virtuales a museos. También creo que incluso Google Maps en un momento llegó ya a agregar de que puedes visitar algunos monumentos muy importantes como el Coliseo Romano o así a través de esto. También para VFX se ha usado y videojuegos, para, bueno, como la foto que vimos hace rato de querer a alguien representar tu viaje, o para como este video que es algún estadio deportivo, un evento deportivo. Entonces para todo esto se empezó a usar en los NERF. Pero luego llegó lo que es su evolución, por así decirlo, que es el 3D Gaussian Splatting, que es una idea bastante similar. Tú tienes fotos y puedes generar múltiples vistas de tu ambiente. Ahora, bueno, no sé cómo les parecen los resultados, pero la verdad son bastante sorprendentes el que todo esto sea la generación de computadora a partir de unas cuantas fotos. E igual lo que hace esto, a diferencia de que el otro, es que representa como una colección de gaussianas 3D, igual que tienen color y opacidad, y como son gaussianas, es bastante fácil el combinado de estas, o sea, cómo juntan las transparencias, y lo hace bastante menos pesado, porque un montón de nuestros estudios en computación ya están basados en cómo funcionan las normales, ¿no? Ahora, sí, nada más como para que se imaginen cómo es esto cómo están las traducciones internamente. Piensen en que cuando usan un programa
escribir en tablet o algo así, tienes una brochita y en el centro pues tienes el color fijo y en los costados puedes tener como un color más tenue. Y así como puedes ir creando un dibujo, básicamente es como la idea que está detrás, pero en lugar de que sean solo algo 2D, tienes unas gaussianas 3D que al juntar muchas, entonces ahora sí ya puedes hacer un dibujo mucho más realista. Entonces como por detrás, entonces tiene como millones de gaussianas chiquitas que representan pinceladitas. Y este es igual el pipeline, tienes los points, structure for motion, esto es lo que significa, pero básicamente son point clouds que ya te vienen de la figura, pasan por una inicialización base, o sea, tus point clouds son tus gaussianas base, y después básicamente las vas modificando, vas cambiando su estructura, su rotación, su opacidad para que cada vez se vaya pareciendo más a la imagen que quieres generar. Y así, pues sí, se optimiza para llegar a esos resultados. Ahora, esto ha sido, bueno, genera pues renderizado en tiempo real, que es algo que la NERF no hacía. O sea, si querías generar distintas vistas, te tenías que esperar bastante, tenías que tener una computadora bastante potente. Y aquí sí tenemos una representación más explícita, porque sí sabemos la posición de cada gaussiana y sabemos qué hay en cada punto del 3D. La calidad visual igual mejoró, es más eficiente en la memoria, y es más fácil de combinar o editar, por eso de que como ahora sí son gaussianas explícitas, podrías llegar a mover una gaussiana y si mueves un conjunto correcto de gaussianas, puedes generar movimiento. Ahora, esa es como la diferencia entre NERF y Gaussian Splatting. Uno tenías que por cada rayo generar cada posible combinación de color y el otro, básicamente ya tienes tus gaussianas y entonces lo que haces es nada más ver, ok, a partir de esta vista, ¿cómo se combinan esas gaussianas que de por sí ya estaban ahí? Entonces, eso, la gaussiana encapsula información espacial y de color, y entonces eso nos permite hacer estas superficies y texturas. Ahora, como les mencionaba de las brochecitas, si te vas muy a lo lejos en una representación... Creo que ponemos el proyector, porque allá todavía se ve. A ver. ¿Nos volteamos? Ya está prendiendo el poquito. ¿Y sabes para qué? ¿Por qué se usan gaussianas? Simplemente porque tenemos mucha información de gaussianas, o sea, como hay muchos algoritmos de ya de cómo combinar varias gaussianas, porque como tienes lo de opacidad, entonces, por facilidad. El álgebra de gaussianas es muy conocido. Y como les mencionaba, son como brochadas, o sea, como hacer como con el pincel algo. Entonces de lejos se ven así, son estos puntos donde también, bueno, también eso, o sea, la gaussiana es bastante fácil sus funciones para rotación, escala, o sea, ya tenemos como bastante información de eso, ¿no? Y así se vería desde lejos, ya cuando te acercas, ya se ven las imágenes como las que habíamos visto previamente. Ahora, igual sus limitaciones es que podrían llegar a ser pesados, no es tan pesado como lo que es NERF, pero igual no todas las computadoras soportan esto, no, si necesitas una GPU, que es de los mayores problemas, sobre todo casi todo está optimizado para las GPUs de NVIDIA, entonces necesitas aunque ya hay bastantes programas que te permiten hacerlo con fotos de tu celular, o bastantes demos en internet en las que puedes usar esto. Y pues igual para algunos materiales reflectivos o transparentes puede tener problemas. Por ejemplo, pues generar el reflejo a través del vidrio puede llegar a ser complicado, no siempre lo captura tan bien.
igual carece de la estructura, o sea, sí, a pesar de que sí podemos, o sea, sí hay algo explícito, todavía no tenemos lo que, es decir, esto es un muro, porque simplemente son un montón de gaussianas, y también su limitación para escenas dinámicas. Ahora, estos últimos dos puntos, como esto de Gaussian splatting es muy, muy reciente, creo que lleva como 2 años tal vez, entonces se han hecho como variantes. Principalmente empezó con 3D Gaussian splatting y alguien hicieron una versión de Gaussianas 2D para ahora sí poder generar normales y que te permitan hacer las colisiones. Y para lo de escenas dinámicas, eso es justo lo que yo estoy trabajando, pero ahorita les cuento. Ahora, como mencionaba, permite renderización en tiempo real y entonces se ha estado usando bastante para lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada. Aquí pues nada más es como un ejemplo rápido de ya alguien con una interfaz no tan computacional, pero que ya existen algunas de estas interfaces que ustedes pueden usar para hacer ediciones. Y bueno, ahora les voy a presentar los proyectos en los que yo estoy trabajando, que tienen bastante que ver con esto de las representaciones 3D. Primero es que es For Images to 3D Motion, y básicamente primero les voy a presentar como resumen de otros proyectos muy famosos y cómo yo los estoy usando. Este es 4D Gaussian Splatting, que básicamente es lo que les mencionaba, de si mueves las gaussianas de la manera correcta, podrías llegar a generar movimiento. Este es pues tal cual una representación de cómo con 3D mover algunas cosas. Y el pipeline es algo así, tienes tus gaussianas 3D y las representas de tal manera, por distintas vistas, para poder editar su posición, su rotación y su escalamiento. Y entonces al editar estos poder generar movimiento. O sea, de aquí a generar ese tipo de movimientos. Para eso igual el input, como les mencionaba de las gaussianas, es los point clouds, de esto del Structure for Motion. Y luego para ello se ocupa esto que se llama BGGT, es un algoritmo bastante nuevo, creo que salió el año pasado, que básicamente a partir de pocas fotos te crea una point cloud, que es como estas. Entonces estas point clouds, a partir de pocas fotos, te generan además la profundidad, y es algo que BGGT te da bastante preciso, te da varias cosas que necesitas para trabajar en visión por computadora, como lo es los mapas de profundidad, o lo que se llaman las matrices extrínsecas e intrínsecas, que básicamente son las propiedades de la cámara, que te dicen la posición de la cámara y cómo los parámetros de la cámara están internamente calibrados. Estas son estas dos matrices. Entonces, la cosa muy genial de BGGT es que tú solo le haces un input de video y te genera todos esos resultados que en su momento tenías que tener un montón de algoritmos. Entonces, por eso a BGGT se le conoce como un algoritmo fundacional. El eso de que te junta un montón de cosas. Si les interesa lo que es Computer Vision, también hay una clase optativa aquí encima de eso. Y me pareció bastante gracioso de que todo lo que ves en el semestre y te explican con algoritmos, BGGT básicamente recientemente llegó a hacer todo eso. Entonces, yo estoy usando eso. Este es un video que yo tomé en Querétaro. Ese es un ajolote endémico de Querétaro. Y con BGGT poder usarlo para hacer este tipo de point clouds, como podemos ver, tan solo con un video que se le llama, o sea, monocular, en el sentido de que solo ocupé una cámara, ya me pudo hacer estas representaciones 3D de cómo se ve el ajolote. Ahora aquí yo puse que nada más se vieran 2, pero lo que realmente BGGT me sacó fueron creo que 5 o 6 ajolotes. Porque exactamente eso no puede distinguir que es un objeto que se está moviendo. Este solamente es como el input inicial para después generar movimiento. Ahora existe otro algoritmo que es el cotracker. Cotracker es básicamente, para imágenes 2D, hace un traqueo de los puntos que se están moviendo. Entonces, nuestra idea fue, ok, ya tenemos cómo pasarlo en 3D y ya tengo cómo traquear puntos en movimiento en 2D. ¿Por qué no paso esos puntos de 2D a traquear el movimiento en 3D? Y es exactamente lo que hicimos. Ahora, estos puntos de movimiento de cotracker los pasé en 3D para ahora sí puedo decir exactamente cómo el ajolote se está moviendo. Okay, entonces ahora puedo hacer una detección de movimiento en 3D para un objeto en específico a través de un solo video que en su momento cuando grabé el video no estaba esperando tener esta clase de resultados. Entonces es lo interesante, porque muchas veces se pedía tener demasiadas cosas para generar este tipo de videos, es decir, tener un setup con 4 cámaras calibradas en ciertos lados, con ciertos ángulos, que sea la misma resolución, y era demasiado complicado.
y lo que estamos intentando hacer es con un video simple que tú puedas tener, lograr hacer el Gaussian Splatting. Como les mencionaba, esto solamente quiero que sea el input para el entrenamiento del 4D Gaussian, porque les mencionaba es básicamente una pequeña red que te muestra cómo se mueve la posición, la rotación y el escalamiento de las gaussianas. O sea, no genera nuevas gaussianas, solo te muestra cómo se mueve, pero esto lo hacía de una manera naive, es decir, solamente métetelo todo y que la red descubra cómo se está moviendo. Entonces, lo que nosotros estamos intentando hacer es decirle de alguna manera más precisa, es que el objeto se está moviendo así y los demás objetos no se están moviendo, solo enfócate en el que se está moviendo. Este entrenamiento todavía no lo generamos, es parte de lo que quiero trabajar en mi tesis, pues. Pero ese es mi proyecto de tesis en resumen. Y nada más mostrando otro proyecto que estoy haciendo, es el Urban Mesh Reconstruction, que básicamente este es más reciente, entonces está bastante más, menos trabajado. Llevo creo que solamente 2 meses con que es Mesh Simplification and Segmentation. Y básicamente lo que pasa es que de la ciudad de Barcelona y varios lados de España se tienen los puntos LIDAR, que es lo que les mencionaba, de que a través del cielo se capturaron los point clouds, pero son una nube gigante, gigante de puntos, ¿no? Entonces, estamos intentando hacer un algoritmo para la simplificación de estos. Ahora, de cada uno de estos cuadritos, yo lo dividí en 16 secciones. Y estas 16 secciones se ven algo así. Este es el point cloud, que aunque no parece, son las ciudades, o sea, son las calles de Barcelona, en ese punto. Y entonces yo hice primero un algoritmo para pasarlo de point cloud a una mesh que conserve el color. Pero todavía esta mesh es bastante pesada y se quieren hacer varias cosas, todavía no está muy bien definida, entonces lo que buscamos hacer es segmentación primero para, por ejemplo, quitar la vegetación, que eso es algo que sí se logró como de una manera simple, pero igual todavía no quedan como tan claros que sí se quita y que no, entonces estamos en eso en proceso. Y también diferenciar entre, que poder decirte no solamente la mesh, poder decirte en esta parte de la mesh es un edificio, es una calle, es árboles, poder decir distintas cosas. Pero como mencionaba, estas son meshes bastante complicadas, estos son los triángulos que se ven, y a pesar de ser bastante complicadas, no son tan precisas. Entonces ese es nuestro objetivo, que a partir de las point cloud poder generar una mesh simplificada y que a la vez sea precisa y útil. Entonces esos son mis 2 proyectos principales. También, bueno, esta presentación mencioné un montón de trabajos y papers, entonces no los voy a citar todos, pero principalmente quiero citar estos 2 trabajos que, pues básicamente, ella es Silvia Sellán, es una persona de la Summer Geometry Initiative, que fue la persona, podría decirlo, una de las personas que me introdujo a todo el mundo 3D en el 2022. Y este es un paper que está bastante útil, con más detalles y más papers relacionados a cada una de las áreas que les mostré. Entonces, si quieren como ver un poco más, creo que ese paper está bastante interesante. Igual, pues eso sería todo. No sé si tengan dudas o preguntas. Gracias, le agradecemos a la licenciada Denise por habernos traído esta plática tan interesante. ¿Tienen alguna duda o pregunta que quieran hacer? Con gusto se los resuelvo. Adelante. En este último proyecto que mencionas, o sea, se me ocurre que se usa, supongo que se usa para navegación, pero hay algunos, ¿qué otras aplicaciones o utilidades tiene el encontrar al final tu pues esto es con lo que mencionaba del el Centro de Supercómputo de España, y es que lo que ellos están intentando es una recreación de varias ciudades de España para poder hacer experimentos. Por ejemplo, qué cosas podrían mover en cuanto a cuestiones de movilidad, o también creo que uno de los proyectos principales que quieren hacer es calidad de aire, y entonces para eso primero necesitan como que tener la mesh para hacer simulaciones. Entonces, o sea, simplemente a partir de esta mesh tienen como varios proyectos aparte. No soy la única trabajando en esto para nada, o sea, simplemente como hay mucha gente que está trabajando en recrear la ciudad de Barcelona para distintos propósitos. Sí, por favor. En el 3D Gaussian mencionaste que habían algunos problemas bajo ciertas circunstancias. ¿Existiría o hay algún estudio de algunas maneras como de calibrar el algoritmo o los pesos o algo
para poder sortear ese tipo de circunstancias? Pues sí, sí hay bastantes, la verdad, como mencionaba, es como el tema de moda dentro del computer vision, o sea, ya existen varias variantes, ajá, el 3D Gaussian mencionaba el 2D Gaussian y ahorita también se llama Triangle Splatting, o sea, sí están existiendo como muchas variantes para poder ver cada uno de estos problemas, igual ahorita si te metes a Google Scholar o a cualquier lado puedes encontrar como infinidad de temas dentro de estos, hay algunos que lo están trabajando para no sé, diseño de ropa, o sea, para cómo se mueven los personajes con la ropa, hay algunos que es para fondos a lo lejano, para reflexión, o sea, sí hay como, sí se está trabajando mucho en todos los sentidos. Sí, porque el movimiento de la ropa se puede consumir también como movimiento de fluido. Sí. Entonces ahí pues, podría haber algún tipo de problema. Sí, sí. Sí, gracias. ¿Qué tipo de técnicas se usan para simplificar las meshes? Pues hay bastantes, pues tal cual hay como algunas que están de moda o unas típicas. Una de las que dice típicas tal cual es promedio de cosas dependiendo de sus normales. Por ejemplo, aquí en estos espacios planos, lo que quisiera hacer es decir como de, ok, no necesito tantos triángulos, podría un espacio menos detallado volverlo como un triángulo más grande. Entonces, es como algunas, o sea, como por así decirlo, por promedios, pero igual puede quitar detalles. Otras es por redes neuronales, tal cual es bueno, el clásico de moda ahorita. Y la otra es, que era la que nosotros nos queremos acercar, es por segmentación. O sea, por eso queremos como primero segmentar de que esto es calle y poder definir con algo más sencillo. Queremos decir como de, esto es edificio, entonces debería simularse de esta manera una mesh. Porque ya hay muchos bases de datos con objetos por separados, que ese es como el problema de esto. O sea, hay muchas maneras de simplificar meshes para objetos como una silla, una mesa, un edificio, pero para ya toda la ciudad en conjunto no los hay. Por eso es lo que como nuestra idea para algo tan grande es segmentación, o sea, es el dividir y vencerás, ¿no? ¿Y esa segmentación cómo la haces? Ahorita, por ejemplo, hay unas como formas muy naif, por ejemplo, para lo de la vegetación, tal cual lo hice por color, que suena como bastante tonto, y otros sí son igual por redes neuronales. Como mencionaba, ya tienes muchos modelos de muchos distintos tipos de objetos, entonces básicamente buscar cuáles se parecen y lograr hacer la segmentación, pero sí, todavía creo que sí hay mucha literatura de esto, pero creo que en este tema sí soy todavía un poquito más nueva. Disculpa, otra pregunta. Cuando presentaste el algoritmo del movimiento del prototipo, ¿cómo seleccionas los puntos que vas a mapear que se están moviendo? Ok, pues básicamente lo que yo hice fue el Cotracker. En es solo el demo que puedes usar tú en internet con cualquier video, pero lo puse para fines ilustrativos. Lo que realmente yo hago es en cada frame pongo una malla que haga, ahorita no me acuerdo cuántos, pero básicamente cierta cantidad de puntos por cierta cantidad de puntos, o sea, traquear todo. Y entonces yo hice un algoritmo que solamente conserve los que se ven en todos los frames. Entonces, conservando lo que se ve en todos los frames, después usé otro que se llama SAM, que básicamente te segmenta por objetos en 2D. Entonces, lo que yo hice fue como de, ok, si un punto apareció en todos los frames y está dentro del mismo objeto, pertenece como al mismo objeto. Entonces, de hecho aquí lo que se ve, acá atrás se ven algunos que son los puntos que también aparecieron en todos los frames, pero no se movieron. Entonces, pues sí, o sea, son como varios algoritmos detrás. Igual, el viernes voy a presentar un póster de este proyecto en el evento de Neurovisión, por si les interesa, o sea, de solo ese. Entonces les puedo contar más de eso ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿A qué hora es el póster? No lo sé, pero... Próximamente. Pero el viernes, a la hora de sesión de pósters, no me acuerdo, creo que es como las 3. Muy bien, bueno, entonces le podemos dar otro aplauso, por favor, a